La tabla periódica es la herramienta más poderosa que tienen los químicos para organizar la información. Sin ella, la química sería un caótico y confuso revoltijo de observaciones aparentemente al azar. Lo que vuelve realmente invaluable a la tabla periódica es su uso como herramienta de predicción. Podrás con ella predecir muchas cosas sobre la conducta química de un elemento si es que sabes dónde se encuentra en la tabla periódica. Cada elemento en la tabla periódica se halla representado por un cuadrado con un símbolo químico de una o dos letras. La mayoría de los símbolos químicos están derivados del nombre del elemento en inglés, pero algunos otros vienen de otras lenguas. Por ejemplo, el símbolo de la plata es Ag, que viene de la palabra en latín argentum. El símbolo del plomo es Pb, que viene del latín plumbum. Por encima del símbolo químico se encuentra el número atómico del elemento, y debajo aparece el nombre completo del elemento y su masa atómica. La mayoría de los elementos son metales, y puedes encontrarlos en la mitad y hacia la izquierda de la tabla periódica. Los elementos metálicos son normalmente brillantes y buenos conductores del calor y la electricidad. Los no metales se encuentran en la parte superior derecha de la tabla, salvo el hidrógeno, que si bien está a la izquierda, también es un no metal. Por lo general, los no metales no son brillantes ni tampoco buenos conductores del calor ni la electricidad. La línea que divide a los metales de los no metales en la tabla es gruesa y tiene la forma de una escalera. Los elementos que se hallan a ambos lados de la escalera son por lo general llamados metaloides, y poseen algunas propiedades de los metales y otras de los no metales. Fíjate que los átomos están enunciados en el orden creciente del número atómico cuando lees la tabla de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Cada elemento posee un único número atómico. Se trata de la cantidad de protones presentes en el núcleo del átomo. Entonces, ¿por qué los elementos están organizados en filas y columnas? ¿Por qué no los pusieron simplemente en una lista larga? Resulta que si ordenas los elementos por su número atómico, aparece un patrón. Se observa una periodicidad o una repetición de ciertas características. Por ejemplo, cada cierto lapso aparece un gas inerte. Justo al lado de él habrá un elemento que se reacciona de forma violenta con el agua. Esta repetición periódica es conocida como la ley periódica. Esta es la base para organizar los elementos de la tabla periódica en columnas. Una columna vertical de elementos es denominada grupo o familia. Estos elementos agrupados poseen similares propiedades químicas. Ahora sabemos que eso sucede porque poseen similares configuraciones de electrones de valencia. Hay 7 filas horizontales en la tabla periódica. Estas filas son denominadas períodos. Cada fila corresponde a un diferente nivel de energía ocupado por los electrones. Los dos grupos de la izquierda son los metales alcalinos y los metales alcalino-térreos. En estos grupos, las órbitas S en la capa más externa del átomo están completas. En la derecha hay un bloque de 6 columnas. Estos elementos poseen las órbitas P más externas completadas. Fíjate que en el extremo derecho se hallan los gases nobles, todos los cuales poseen la capa de valencia completa de electrones. En el medio existe un bloque de 10 columnas, los metales de transición. En estos elementos, las órbitas D más externas están siendo completadas. Los asteriscos te llevan a la parte inferior de la tabla periódica, donde se encuentran 2 filas de 14 columnas, los metales de transición internos, también conocidos como los lantánidos y actínidos. Estos elementos poseen las órbitas F más externas completadas. A lo largo de los años, los grupos de la tabla periódica han sido listados en una variedad de formas. Dependiendo de cuál tabla periódica observes, podrá tener 1, 2 o hasta 3 diferentes sistemas para enumerar los grupos. Podrás ver grupos designados con números romanos y A y B. Este sistema fue muy difundido en Norteamérica y en Europa. Lamentablemente, las designaciones fueron de alguna manera arbitrarias. En Norteamérica, los grupos A eran los bloques S y P, conocidos como los elementos representativos. Y los grupos B estaban en el bloque D, los metales de transición. Al mismo tiempo, en Europa, los grupos A se encontraban a la izquierda y los grupos B a la derecha. En ambos sistemas había un grupo del triple de tamaño llamado número romano 8. Para eliminar toda esa confusión, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, UPAC, propuso un sistema que enumera los grupos de 1 a 18, sin las A ni las B. Este es un ejemplo de los tipos de modificaciones que han ido cambiando gradualmente la tabla periódica a lo largo de los años, al tiempo que se generaban nuevos descubrimientos y los químicos llegaban a acuerdos sobre cómo presentar la nueva información.
Probablemente ni siquiera reconocerías la primera tabla periódica. A mediados de 1800 se habían descubierto menos de 70 elementos y ni siquiera se conocía nada sobre los gases nobles. En este punto no existía una manera acordada para listar los elementos de modo tal de ayudarles a los químicos. Por ejemplo, si se los listaba en el orden en que habían sido descubiertos, eso no aportaba demasiado sobre el comportamiento químico, con lo cual ese tipo de ordenamiento resultaría totalmente